Bueno, vamos a continuar con algo que en realidad comenzamos en la actividad anterior, que tiene que ver con la metrología. En la actividad anterior tuvieron un cuestionario, estuvieron viendo un video que tenía que ver con esto de la metrología y lo que voy a redondear algunos conceptos ahora para que podamos hacer los ejercicios. Bien, la metrología entonces, como su nombre lo indica, metrología viene de metro, ¿sí? Es la ciencia de la medida. Estudia todo lo relacionado con las magnitudes, las mediciones, la forma de expresar esas mediciones y los errores que se cometen cuando tomamos una medición. Bien, tenemos que definir entonces, cuando vamos a hablar de magnitudes, 4 cuestiones que están relacionadas entre sí y que a veces nos confundimos. Primeramente, ¿qué es lo que vamos a medir? Lo que vamos a medir es una magnitud física. Bien, ¿y qué es una magnitud física? Una magnitud física es una propiedad o cualidad de un objeto a la que se le puede asignar un valor. Por ejemplo, yo voy a medir la magnitud física superficie del pizarrón, ¿sí? Esa sería mi magnitud física. ¿Qué voy a medir? ¿Qué cualidad de este pizarrón voy a medir? Su superficie, ¿sí? Bien, cuando yo mida esa superficie, producto de esa medición, va a salir la cantidad. ¿Qué es la cantidad? El valor numérico, el número que me designa cuál es la superficie de este pizarrón. Bien, ese número, no sé, a ver, digamos 10, va a estar acompañado con una unidad. Una unidad que es el patrón de referencia. ¿Cuál es el patrón de referencia? Y bueno, las unidades de superficie, el patrón sería el metro cuadrado. Si yo nada más midiera la longitud del pizarrón, la magnitud física, ¿cuál sería? La longitud del pizarrón. La cantidad, pongámosle que sería 1,20 m. ¿Y la unidad cuál sería? 1,20 y la unidad sería metro. Bien, ¿qué tiene? Que eso es lo que yo en este caso dije metro, es el nombre de la unidad, ¿sí? O sea que yo voy a medir una característica, algo que yo pueda medir, y acá viene algo que no sé si les quedó claro, pero ¿qué es medir? Medir es comparar, ¿sí? Yo quiero medir la longitud del pizarrón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un metro y voy a comparar la longitud del metro con la longitud del pizarrón, ¿sí? Ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy midiendo, estoy comparando la longitud del metro con la longitud del pizarrón. Ese metro se supone que está hecho siguiendo ciertos estándares y que está certificado por, en este caso, las normas ISO o las normas IRAM, que son las que usamos acá, que certifican que ese metro es lo más exacto posible. Bien, entonces, nos queda claro que cuando hablamos de una magnitud física, es algo que podemos medir. Esa magnitud física va a estar representada, por ejemplo, la longitud por un número y una unidad. O sea, yo voy a decir de vuelta, la longitud del pizarrón, 1,2 metros. Bien, pero, bueno, no. Hay dos tipos de magnitudes,
¿sí? Nosotros, ustedes hasta el momento vienen trabajando con un solo tipo de magnitud, pero nosotros vamos a trabajar este año con dos tipos de magnitudes. A las magnitudes las vamos a dividir entonces en dos grandes grupos. Las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son de las que estuvimos hablando hasta ahora. La longitud, la superficie, el volumen, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de una magnitud escalar? Para definirla yo lo único que tengo que hacer es dar un número y una unidad. Yo digo, como dije hoy, 1,2 metros. Y ahí me quedó definida mi magnitud escalar. Son con todas las que han estado trabajando ustedes hasta ahora. Pero en física vamos a empezar a trabajar con las magnitudes vectoriales. Bien, en el caso de las magnitudes vectoriales, yo no las puedo definir con un número y una unidad. Voy a tener que tener en cuenta 4 características que tienen estas magnitudes. Bien, ¿cuáles son esas 4 características? Bien, mis 4 características son punto de aplicación, dirección, sentido y módulo o intensidad. ¿Sí? Bien, para eso voy a utilizar una silla. Bien, y voy a hablar de una magnitud vectorial que es la fuerza, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es aplicar una fuerza a esta silla para desplazarla. Bien, la fuerza es una magnitud vectorial. Vamos a ver cuáles serían esas 4 características. El punto de aplicación voy a agarrar la silla desde acá para poder moverla. O sea que la fuerza la voy a hacer en este punto. Este es mi punto de aplicación. Bien, dirección. Bien, acá tenemos que tener siempre presente que hay solamente 3 tipos de direcciones. Horizontal, vertical y oblicua. O sea que yo a la silla la puedo mover así, sobre el piso, en dirección horizontal. Podría haberla agarrado y haberla subido. La estoy moviendo en dirección vertical. O podría atarla de una soguita y moverla en dirección oblicua. La dirección solamente puede ser horizontal, vertical u oblicua. Teniendo en cuenta la dirección, va a ser el sentido. O sea que yo estoy moviendo la silla en dirección horizontal, pero la podría mover para la derecha o la podría mover para la izquierda. ¿Sí? Bien, o sea que el sentido está relacionado con la dirección. La dirección puede ser horizontal, vertical, oblicuo. El sentido sería, si es horizontal, derecha, izquierda. Si es vertical, arriba, abajo. Y si es oblicua, ahí ya podría usar los puntos cardinales. Recuerden ustedes que en los mapas de geografía tienen la famosa rosa de los vientos, en donde tengo hacia arriba el norte, para abajo el sur, el oeste y el este. Entonces yo también puedo dar el sentido
teniendo en cuenta los puntos cardinales. En vez de decir arriba y abajo, puedo decir que el sentido es hacia el norte o hacia el sur. ¿Sí? Podría decir que el sentido, si es horizontal, es hacia el este o hacia el oeste. Y si es oblicuo, tendría que decir noreste, sudoeste, ¿sí? Puedo usarlo así. O también podría decir oblicua hacia arriba a la derecha, hacia abajo a la izquierda, ¿sí? Bien. ¿Y el módulo o intensidad qué es? Es el número y la unidad de esa fuerza que yo aplico. Por ejemplo, yo estoy aplicando una fuerza de 10 newton. 10 es el número, newton es la unidad de fuerza con la que vamos a trabajar más adelante. Toda magnitud vectorial es una magnitud vectorial porque para definirla necesito estas 4 características. Punto de aplicación, dirección, sentido y módulo. ¿Y quiénes son magnitudes vectoriales? Bueno, magnitudes vectoriales son las fuerzas, la velocidad, algo con lo que vamos a trabajar el año que viene, el campo eléctrico, obvio también el campo magnético, bla bla, ¿sí? Todos los ejemplos los tienen, como de costumbre, en el apunte, ¿sí? Que tienen en Cuba Exacta, que lleva el título de metrología, que es lo que van a tener que leer para acompañar esto que les estoy explicando yo. Bien, vamos a... ¿Y cómo sería esto aplicado en la vida real? Porque yo no ando hablando de todas estas cosas, punto, aplicación, dirección, sentido, ¿no? Cuando yo hablo de velocidad. Bien, ¿cómo es que la velocidad es una magnitud vectorial? Bien, porque a ver, la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Cuál sería el punto de aplicación? Y el punto de aplicación sería en dónde voy a desarrollar esa velocidad. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy en auto a Mar del Plata. Bien, mi punto de aplicación, ¿cuál sería? El auto. La dirección, ¿cuál sería? Horizontal, la ruta. En este caso, la ruta 2. El sentido, ¿cuál sería? Rumbo a Mar del Plata. ¿Y el módulo o intensidad qué sería? Y por ejemplo, 100 km por hora. ¿Sí? Bien, es un ejemplo de magnitud vectorial. ¿Y por qué le pusieron magnitudes vectoriales? Le pusieron magnitudes vectoriales porque acá recurrimos a la matemática y utilizamos una herramienta matemática que son los vectores. ¿Un vector qué es? Un vector es un segmento orientado. Recuerden que un segmento era una recta que tenía principio y que tenía fin. Un vector, entonces, es un segmento orientado. Esto sería un segmento. Pero yo dije que es orientado. Entonces, si es orientado, tiene que tener la orientación. ¿Quién va a dar la orientación? La orientación la va a dar una flecha. Esto es un vector. ¿Y dónde están las 4 características de ese vector? Y bueno, a ver, el inicio del vector, esto sería mi punto de aplicación. La flecha, lo que me indica es el sentido. La línea, la dirección. Y el largo total, la intensidad. O sea, mi largo total de acá hasta donde termina el vector, la intensidad o módulo. Entonces, para terminar con lo de magnitudes, las magnitudes pueden ser escalares o vectoriales. Las magnitudes escalares, para quedar definidas, necesitan un número y una unidad.
Las magnitudes vectoriales, para quedar definidas, necesitan 4 características: punto de aplicación, dirección, sentido, módulo o intensidad. El punto de aplicación es el lugar en donde yo voy a aplicar esa magnitud. La dirección puede ser horizontal, vertical o oblicua. El sentido va a depender de la dirección. Y el módulo o intensidad es el número y la unidad. Se llaman magnitudes vectoriales porque se representan a través de vectores. Un vector es un segmento orientado en el que tengo definidas las 4 características. Ejemplo de magnitudes escalares: longitud, capacidad, volumen, superficie. ¿Sí? Ejemplo de magnitudes vectoriales: fuerza, velocidad, campo eléctrico, campo magnético. ¿Sí? Y ya que estoy con el tema magnitudes, voy a hablar de una en particular, que es la temperatura. ¿Sí? La temperatura nosotros no la vamos a considerar una magnitud. La vamos a considerar una variable de estado. ¿Sí? Porque la temperatura, la puedo medir la temperatura de un cuerpo. Pero si yo mezclo agua a 20 grados con agua a 30 grados, el resultado final no es agua a 50 grados. Entonces la temperatura es un caso muy especial y no lo vamos a definir como una magnitud, sino como otra cosa que es una variable de estado. Y eso lo vamos a estudiar en tercer año. Bien, esto con respecto a qué es lo que medimos. ¿Sí? Medimos magnitudes. Ahora bien, ¿cómo se expresa correctamente una magnitud? Bien, yo puedo medir el largo del pizarrón, yo puedo medirlo una vez, 2 veces, 3 veces, ¿sí? Siempre me va a dar el mismo valor y probablemente algunas veces sí, otras veces no. De hecho, si somos varios los que medimos el pizarrón, y es muy probable que a cada uno nos dé un valor diferente. Bien, ¿y qué pasa? ¿Es que uno midió, están mal las medidas? No, pero lo que sí tenemos que tener siempre presente es que la medida exacta no existe. ¿Sí? Siempre cuando uno va a medir algo, hay determinados factores que intervienen y que hacen que mi medida nunca pueda ser correcta. Lo que yo voy a tratar con esto que vamos a hacer ahora es tratar de que mi medida sea lo más precisa posible. Pero me tiene que quedar claro que la medida exacta no existe. Yo lo que voy a tratar es que sea lo más acercado posible a la realidad. Pero exacta, no. Bien, y si mido el objeto 20 veces, 50 veces, no tiene nada que ver con la cantidad de mediciones. Obviamente que cuando necesitamos una medida con precisión, no medimos una sola vez, ni 2. Más o menos tenemos que medir entre 4 y 5 veces, pero eso no implica que, porque yo lo mida 5 veces, la medida va a ser, si se repitió 2 veces, esa va a ser la medida ideal. Bien, lo que yo tengo que hacer es tomar entonces más de una medición. Por ejemplo, voy a medir, vamos a tomar un ejemplo de la guía. Bien, vamos a tomar un ejemplo de la guía, ¿sí? Vamos a suponer que yo tomo la medida de una mesita, ¿sí? Y esa mesita, entonces, yo la voy a medir 3 veces. Se me ocurrió medir la mesa 3 veces. O sea que tomo una medida 1 y me da 20,2 centímetros. Una medida 2 y me da
19,9 centímetros. Y una medida 3 y me da 20 centímetros. Bien, tomé 3 medidas, las 3 medidas ninguna me dio parecida. Bien, ¿qué hago? ¿Cuál elijo? ¿La más grande? ¿La más chica? ¿Tomo una cuarta medida para desempatar? No. Lo que voy a hacer es, voy a calcular lo que se llama el valor más probable. Bien, ¿cómo calculo el valor más probable? El valor más probable lo voy a representar con una X y un palito arriba, horizontal. ¿Sí? ¿Qué es el valor más probable? El valor más probable es el promedio de todas las mediciones efectuadas. O sea que cuando yo hablo de un promedio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar todas las medidas que tenga y ese resultado, no me tengo que olvidar, lo tengo que dividir por el número de mediciones. Entonces, mi valor más probable sería la suma de mis 3 valores dividido 1, 2, 3. La cantidad de medidas que tengo. ¿Sí? Esto es un promedio. Entonces, para este caso, yo diría que mi valor más probable sería 20,2 más 19,9 más 20 dividido 3. ¿Sí? Bien, esa suma me va a dar un valor más probable de 20, y le pongo la unidad, centímetros. ¿Sí? O sea, sumo las 3 medidas, la divido por 3 y me dio 20. Bien, ahora ya está, ya con eso ya está. Esta es mi medida exacta. Yo dije que la medida exacta no existe. Este es mi valor más probable. No significa que sea el valor exacto. ¿Está bien definido si yo anoto la medición así? No. Toda medición, para estar correctamente expresada, debe estar expresada de la siguiente manera. Valor más probable más menos su correspondiente error absoluto. Esto es la forma de escribir correctamente una medición. Ay, pero yo no lo hago así, y porque yo no lo estoy haciendo bien. Pero si yo tengo que hacer algo en taller, donde una pieza tiene que estar introducida en la otra, esto es importante, porque si me paso de medida, no va a entrar. Y si la hago más chiquita, me va a bailar. Bien, esto es entonces ¿qué? Esto es mi valor más probable y esto es lo que se llama mi error absoluto. Bien, wow, ¿y cómo calculo el error absoluto? A esto lo voy a denominar error absoluto. Bien, el error absoluto se obtiene de restarle a cada medición el valor más probable. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo tengo 3 mediciones, voy a tener 3 errores absolutos. Entonces tendría mi error absoluto 1, que sería igual a ¿quién? 20,2 menos mi valor más probable, que es 20. O sea que esto me va a dar 0,2. El error absoluto de la segunda medición, que sería 19,9
menos 20, o sea, menos 0,1. Y el error absoluto de mi tercera medición, que sería 20 menos 20, o sea que sería 0. Bien, muy bien. Pero acá la fórmula dice valor más probable más menos el error absoluto y figura uno solo. Y yo en realidad tengo 3. ¿Con cuál de los 3 me quedo? No, no me diga, ¿otra vez que me hace un promedio? No, no hago nada de eso. ¿Sí? Tengo 3 errores absolutos. ¿Cuál voy a elegir? Voy a elegir el error absoluto más grande en valor absoluto. ¿Qué significa? Que no voy a mirar el signo, voy a mirar el número, sin el signo. El número más grande es el que voy a tomar para escribir correctamente mi medición. Y entonces mi medición correctamente expresada, ¿cómo me va a quedar? Correctamente expresada mi medición, me va a quedar 20 más menos, porque puede ser que yo me haya equivocado y medí de más, o puedo haber medido de menos, por eso el más menos, 0,2. Eso lo voy a poner entre paréntesis y afuera voy a poner la unidad con la que estoy trabajando. La unidad con la que estoy trabajando es centímetros. Esta es entonces la manera de expresar correctamente mi medición. ¿Y qué me representa esa medición? ¿Esa medición me está diciendo que es un valor exacto? No. Lo que me está diciendo es que la medida que yo tomé va a estar definida entre 19,8 y 20,2 centímetros. O sea, yo no estoy dando una medida exacta, no estoy diciendo esta es mi medida o esta es mi medida. Yo lo que estoy diciendo es que mi medida está comprendida entre este valor y este. ¿Sí? No estoy diciendo es exacta, sino que está entre este rango. Está en la persona que mide que este espacio sea lo más chiquito posible. ¿Tengo que poner estos números? No, esto es una explicación. Correctamente la medición se expresa de esta manera. O sea que en todos los ejercicios ustedes lo que van a tener que hacer es siempre calcular el valor más probable, de esta forma, calcular el error absoluto de cada medición, como hicimos acá en rojo, y después expresarlo de la manera correcta, que es valor más probable más menos su error absoluto. Bien, ¿sí? Bueno, muy bien. Esta es la forma de expresar entonces correctamente una medición. Pero claro, cuando ustedes sigan en el apunte, se van a encontrar con que existe otro tipo de error, que es el error relativo. El error relativo nosotros lo vamos a usar para saber cuál fue la mejor medida que tomé, ¿sí? Pero no en este ejercicio, sino que vamos a suponer que yo mido mi pizarrón y alguno de los que no está acá viniera y midiera el pizarrón, ¿sí? Entonces, yo quiero saber si lo medí mejor yo o si lo midió mejor la otra persona. ¿Cómo voy a saber cuál fue la mejor medición tomada? ¿Cómo voy a saber si yo medí mejor o si el otro midió mejor?
Para eso vamos a utilizar lo que se llama el error relativo. El error relativo para lo que sirve es para saber cuál fue la mejor medición. Nada más que para eso. Sea que una medición se expresa correctamente, valor más probable, más menos o error absoluto. El error relativo es simplemente voy a volver a copiar la medida que tengo, la que yo tomé, ¿sí? Y voy a calcular el error relativo de la medición que tomé. Entonces, yo digo que mi medida fue 20 más menos 0,2 centímetros. ¿Sí? El error relativo, error relativo, se calcula haciendo el cociente entre el error absoluto y el valor más probable. Este que era el error absoluto y este que era el valor más probable. Entonces, el error absoluto en este caso sería 0,2 dividido 20. Ambos son centímetros. Esto significa que el error relativo no tiene unidades. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga esa cuenta me va a dar 0,01. Generalmente me va a dar siempre números pequeños. Entonces, como me va a dar números muy pequeños, para a veces darnos cuenta cuál es la mejor medida, lo expreso en términos de porcentaje. Entonces, en vez de hablar del error relativo, hablo del error relativo porcentual. Es exactamente lo mismo. Error absoluto, valor más probable, pero ahora lo multiplico por 100. Entonces lo que yo voy a obtener va a ser 0,01 por 100. O sea que eso me va a dar un 1%. ¿Sí? A veces es más fácil verlo en términos de porcentaje que en términos de número, porque ustedes todavía no manejan bien la notación científica para darse cuenta cuál es más grande. Bien, vamos a suponer que yo tomé mi medición y mi medición me dio un error relativo porcentual del 1%. Pero la otra persona que midió el pizarrón le dio un error relativo porcentual del 0,5%. En este caso, ¿quién midió mejor? Midió mejor aquel que la medición le dio el error relativo porcentual más pequeño. O sea que la mejor medición es la que tiene el error relativo o el error relativo porcentual más pequeño. ¿Sí? Como verán, no son cosas complicadas. ¿Sí? Vamos de vuelta. Una medición se expresa correctamente como el valor más probable más menos su error absoluto. El error absoluto era a cada medición
le resto el valor más probable. Y voy a elegir el número más grande. El número más grande, sin importar el signo. Bien. Eso para escribir correctamente una medición. Si me preguntan, fulano midió una cosa y mengano midió la otra, no importa que sean dos cosas diferentes, ¿sí? Por ahí una persona midió un volumen y otra persona midió un tiempo, pero queremos saber quién de los dos midió mejor. En ese caso vamos a tener que recurrir al error relativo o al error relativo porcentual, que lo vamos a tener que calcular. Error absoluto dividido el valor más probable. El que tenga el error relativo más chiquito va a ser el que tomó la mejor medida.